profe, te voy a explicar un poquito lo que hice en la solución del parcial, en la solución de la corrección del parcial. Y bueno, pues basándome en tu retroalimentación, en tu corrección, me doy cuenta que el primero, segundo y tercero y cuarto punto los tengo bien elaborados. Entonces me voy a fijar más en los que tuve errores, que fue en el quinto, que donde hice mal los porcentajes, que te voy a explicar cómo creo que se hace correctamente. Y en el sexto, que lo hice bien, pero no reporté el resultado. Y el séptimo, que lo que tuve mal es que le hice bien el proceso, pero hice mal el reporte, no sé por qué. Y también pues de la teoría que en el parcial no alcancé a elaborarla. Entonces, bueno, empezando por el quinto punto, lo que hice que fue que ya teniendo pues el área calculada en el punto 2 de los títulos, que está aquí haciendo pues la intersección, el summarize y el join, y haciendo pues con el área de las solicitudes también, que está acá haciendo del mismo modo. Ya teniendo estos valores, fue que en la capa de regiones, o sea, en esta que lo nombré punto 5, hice un join para meter esos dos valores de área. Entonces aquí podemos ver que ya se encontraban los dos valores. Entonces, para calcular ese incremento, lo que había que hacer era sumar esas dos áreas. Yo lo que hice fue solo comparar las de las solicitudes con la de los títulos. Y lo que había que comparar era pues la suma de las dos con los títulos, creo yo. Entonces, por eso a mí me daban valores negativos. Entonces, bueno, ya lo que hice fue sumarlas. Entonces, ya para sacar el incremento, lo que hice fue que a esa suma le restaba lo de la base, que eran los de los títulos, la multipliqué por 100 y pues ya dividí entre la base, pues los datos base, que era lo de los títulos. Entonces el incremento aquí pues me dio muy alto, aunque también pues da del 87, del 50, que también dan muy altos. Y como nos dices que reportemos un mapa temático, aquí pues ya lo hice, le agregué las categorías, las categorías las agregué y puse pues el incremento, puse el incremento, adherir los valores y pues ya le di a aceptar y también pues puse los labels. Con respecto pues al punto 6 que tú me dijiste que no reporté, pues si efectivamente no lo hice fue porque para este punto primero había que hacer una intersección de las solicitudes con las subregiones, que es pues esta capa, y también una intersección de, de las áreas protegidas, que es pues con los municipios. Y finalmente había que ver pues cuáles de esas solicitudes de esos municipios estaban dentro de las áreas protegidas. Entonces para eso había que hacer una intersección, que fue lo que hice aquí, pero en la intersección no hay ninguna solicitud minera dentro de el área protegida, por lo que esa intersección queda vacía. Entonces no queda nada y como tú nos dices que calculemos el porcentaje de esas solicitudes que están dentro de esa área con respecto a las de todo el municipio, pues no se encuentra ninguna. Entonces el reporte debería ser que pues el área protegida pues es del 0%. Las solicitudes que había en el municipio eran de 411, pero ninguna se encuentra en áreas protegidas, entonces es de el 0%. El séptimo, como tú me dijiste, lo tenía pues erróneo porque hice mal el reporte, pero ya después de haber hecho las tres intersecciones con las capas que tú nos dijiste, haber calculado en las áreas protegidas el área, en las quebradas la longitud y en las solicitudes de los puntos, haber puesto unos contadores, que fue lo que yo hice. Hice esa intersección con las solicitudes. En las solicitudes puse un contador y
Después hice pues un summarize para sacar ya todo. Aquí están los números de solicitudes. Esta fue la que hice con los contadores, que solo fue, pues adherí una fila, puse unos y después hice ya el summarize para que me saque pues todos los que había dentro de cada uno de los municipios. Y ya después de haber hecho esas tres intersecciones, esos tres summarize, lo que hice fue meterlas a una sola capa y exportar ya los valores. Esos valores ya los exporté aquí en el punto 7 y con esos valores, primero lo que hice fue sacar un numerador porque no me parecía que la fórmula quedaba muy larga. Después saqué el área de los municipios y como la fórmula lo indicaba, pues en el enunciado del parcial, lo que hice fue ya con esos tres joins, pues hacer la fórmula del numerador dividido entre el área del municipio y ya me dio el índice de vulnerabilidad. Entonces aquí sí ya lo organicé y ya pues hice pues el reporte exacto que es Cartagena de Indias, el mayor, después sigue San Juan, Nepomuceno, Arjona, Atillo de Loba y Santa Catalina, que pues fue ya los valores que pasé hasta acá. Entonces eso sería pues de la parte práctica. La parte teórica que no fue que pues no me alcanzó el tiempo. Y respondiendo a esto, pues dice aquí, los sistemas de referencia son indispensables para trabajar con información que es referenciada. Explique con una dinámica de trabajo convencional donde se puede usar distintos archivos como SHP, MXD, MPK, KMZ, donde se almacena la información del sistema de referencia con que el usuario está trabajando. Entonces, una dinámica de trabajo convencional es lo que hemos venido haciendo en todos los cálculos, incluso el mismo parcial es una dinámica donde se usan los distintos archivos como lo es el CHP, que es para el que guarda las capas de información. También está el MXD, que guarda todo el documento con extensiones y con todo, que es muy pesado. También está el MPK, que es el mapa de paquete, que solo me guarda las capas que yo tenga en uso y pues que reduce pues un poco el almacenamiento a la hora de guardar. También está el KMZ, que este es para, para guardar datos geográficos, pero es más utilizado en Google Earth. Y bueno, eso sería más o menos. El segundo que dice que explique cómo se determina la precisión de la información planimétrica. Em, la precisión depende de dónde va a ser publicado el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces la precisión se calcula de diferentes maneras. Lo que sí se puede hacer es que uno calcula el error que tuvo a la hora de hacer el trabajo y según eso, según la precisión que se reporte donde voy a subir mi trabajo, ya sabremos si es aceptada o no. Las diferencias y semejanzas de las distintas opciones para llevar a cabo la segmentación de la información. Bueno, pues las que hemos visto para segmentar información, que son las de intersección y unión, y la otra, pues summarize y join. El summarize es lo que hace es, si tengo varios datos de una misma cosa, lo que me hace es que me agrupa esos datos y me los mete en una sola tabla. Es muy diferente a lo que es la intersección, que la intersección me reduce los datos a una zona en la que yo quiera trabajar. Y una semejanza que encuentro es entre la intersección y la unión, que me puede aportar valores iguales cuando yo las haga las dos, porque la unión me va a arrojar valores que también están en la intersección. El cuarto dice que cómo se sabe cuando una función es on the fly y cuando no. La función on the fly es cuando
las operaciones no se guardan aún en la capa en donde estamos trabajando. Entonces, para arreglar esto, hay que exportar los datos. Las operaciones son de fly. Un ejemplo claro es lo que estamos trabajando, que es el join. El join lo hacemos y eso pues no se guarda totalmente. Bueno, eso sería básicamente.